Es el lugar más frío, más aislado y menos comprendido de la Tierra. Enterrado bajo el hielo infinito de la Antártida, yacen estructuras, fósiles y pistas que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro planeta durante siglos. La Antártida no era más que un espacio en blanco en los mapas antiguos, un mundo intocado y congelado en el borde de la civilización. 2 veces el tamaño de Australia, más grande que toda Europa, y conteniendo el 90% del hielo mundial. La Antártida sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta, pero a medida que la tecnología avanzó y la exploración se profundizó, algo extraño comenzó a emerger. Desde mapas antiguos que muestran el continente sin hielo, hasta imágenes satelitales que capturan formas demasiado simétricas para ser naturales. La Antártida se ha convertido en algo más que una tierra de nieve y silencio, susurros de zonas de investigación ocultas. Descubrimientos prohibidos y avistamientos inexplicables solo han profundizado el misterio. Estructuras geométricas perfectas emergen del hielo, expediciones militares secretas desaparecen sin explicación, y tratados internacionales prohíben el acceso a vastas regiones del continente, que secretos están tan bien guardados que requieren la cooperación de todas las superpotencias mundiales para protegerlos. ¿Por qué un continente vacío necesita más restricciones de acceso que cualquier instalación militar en la Tierra? En este documental exploraremos evidencia que sugiere que la Antártida no es el desierto estéril que nos han hecho creer. Desde pirámides enterradas bajo el hielo hasta bases subterráneas y encuentros con lo inexplicable, desentrañaremos los misterios del continente más prohibido de la Tierra. Prepárate para cuestionar todo lo que creías. Saber sobre nuestro planeta en 2016. Imágenes satelitales tomadas sobre las montañas Ellsworth en la Antártida despertaron una controversia global. Ocultas entre la nieve y el hielo, estructuras con 4 caras afiladas y cimas puntiagudas emergían del paisaje blanco, creando formas que se parecían inquietantemente a las pirámides de Giza. La formación más prominente se encuentra en la parte sur de las montañas Ellsworth, una cordillera remota cerca de la base de investigación Patriot Hills. Se alza 4.150 pies de altura y es claramente visible desde vistas aéreas, mostrando una geometría tan perfecta que desafía las explicaciones geológicas convencionales. A los geólogos oficiales insisten en que estas son formaciones naturales, conocidas como nunataks, picos que sobresalen del hielo, moldeados por millones de años de erosión. Según esta teoría, vientos fuertes, temperaturas extremas y ciclos de congelamiento han tallado estas formas triangulares perfectas, pero hay problemas significativos con esta explicación. La mayoría de los picos naturales erosionados tienen formas irregulares, no la simetría geométrica perfecta observada en la Antártida. Más inquietante aún, estudios termográficos no publicados supuestamente muestran anomalías de calor dentro de estas estructuras, sugiriendo espacios huecos o cámaras internas. Dr. Charles Hapgood, geólogo que estudió civilizaciones prehistóricas, argumentó que la Antártida podría haber albergado poblaciones humanas durante períodos más cálidos. Si la Antártida estuvo libre de hielo en tiempos relativamente recientes, escribió, debemos preguntarnos qué evidencia de construcción humana podría estar preservada bajo el hielo. La evidencia se vuelve más convincente cuando examinamos la distribución global de pirámides. Desde Egipto hasta México, desde Perú hasta Bosnia, culturas separadas por océanos y milenios construyeron estructuras piramidales similares. Todas comparten características específicas en bases amplias, ángulos precisos, alineación con puntos cardinales y, más misteriosamente, proporciones matemáticas idénticas. ¿Es posible que estas culturas recibieran instrucciones de una fuente común? Una civilización madre que estableció colonias en todo el mundo, incluyendo la Antártida, antes de que el hielo la sepultara para siempre. Imágenes satelitales recientes han identificado al menos 12 formaciones piramidales adicionales en las montañas Ellsworth. Varios picos muestran líneas perfectamente simétricas y bases cuadradas que son estadísticamente imposibles de ser.
formaciones naturales aleatorias, pero las autoridades antárticas han clasificado estas ubicaciones como zonas ambientalmente sensibles, prohibiendo cualquier exploración terrestre. El público solo puede ver lo que los satélites revelan desde arriba. La tecnología satelital moderna ha revelado estructuras aún más desconcertantes dispersas por el paisaje antártico. Entre los descubrimientos más inquietantes se encuentran aberturas rectangulares perfectas que aparecen talladas en laderas montañosas y formaciones escalonadas que ascienden hacia entradas misteriosas. El hallazgo más documentado se ubica en la Antártida Oriental, donde una abertura rectangular masiva es claramente visible en una cara rocosa. La estructura mide aproximadamente 30 metros de altura por 20 metros de ancho, con bordes perfectamente rectos y esquinas en ángulo de 90 grados. Lo que hace esta puerta particularmente intrigante es su consistencia a lo largo del tiempo. Análisis de imágenes satelitales de múltiples años muestran que mantiene sus dimensiones exactas, algo extremadamente inusual para formaciones de hielo natural que deberían cambiar constantemente debido a la erosión y el derretimiento. Dr. Klaus Weber, glaciólogo independiente, ofreció una perspectiva alternativa después de estudiar las imágenes, la precisión geométrica y la estabilidad temporal de estas estructuras son inconsistentes con procesos glaciológicos conocidos. Estamos viendo evidencia de intervención artificial. Aún más misteriosas son las formaciones escalonadas descubiertas en la región de la península antártica. Estas escaleras consisten en plataformas horizontales perfectamente paralelas que ascienden gradualmente hacia entradas de cuevas. El espaciado uniforme y los ángulos precisos desafían cualquier explicación geológica natural. En una característica particularmente desconcertante es lo que los investigadores han denominado la puerta del tiempo. Esta estructura rectangular aparece y desaparece en imágenes satelitales, visible en 2019, ausente en 2020 y reapareciendo en 2023 en una ubicación ligeramente diferente. Este comportamiento sugiere que algo debajo del hielo está siendo expuesto y cubierto cíclicamente a un análisis espectrográfico. Estados Arias ha detectado anomalías electromagnéticas significativas. Los instrumentos registran campos magnéticos irregulares y emisiones de radiofrecuencia que no corresponden a ningún fenómeno natural conocido en la región antes de convertirse en el desierto congelado actual. La Antártida fue un continente verde y habitado. La evidencia científica de este pasado templado es abrumadora y plantea preguntas fundamentales sobre qué civilizaciones podrían haber prosperado allí durante más de un siglo. Paleobotánicos han descubierto extensos bosques fosilizados bajo el hielo antártico. En la región del glaciar Beardmore, a 500 kilómetros del Polo Sur, la expedición de Robert Falcon Scott encontró hojas fosilizadas de especies que requerían climas templados para sobrevivir. En estudios posteriores, confirmaron que la Antártida albergó bosques tropicales templados hasta hace relativamente poco tiempo geológico. Árboles de hasta 7 metros de altura, enraizados en suelos fértiles, junto con polen, hojas y restos orgánicos de ecosistemas complejos. Doctora Jane Francis, paleobotánica líder, describió estos hallazgos. La evidencia indica que la Antártida no solo era verde, sino que sostenía ecosistemas tan complejos como los que vemos en regiones templadas modernas. Las temperaturas oscilaban entre 13 y 21 grados Celsius, perfectamente habitables para civilizaciones humanas. Pero la pregunta crucial es temporal. ¿Cuándo terminó este período verde? La arqueología oficial afirma que la Antártida se congeló hace 14 millones de años, mucho antes de la aparición del Homo sapiens. Sin embargo, evidencia geológica reciente sugiere que partes significativas del continente permanecieron libres de hielo hasta hace apenas 12.000 años. Perforaciones de núcleos de hielo han descubierto polen de plantas terrestres en capas que datan de hace 12 millones de años. Pero también han encontrado evidencia de actividad biológica, mucho más reciente en ciertas regiones costeras. Esta cronología revisada abre la posibilidad de que
civilizaciones humanas primitivas o incluso avanzadas hayan habitado la Antártida durante su período verde. El tiempo habría sido suficiente para que culturas sofisticadas establecieran asentamientos permanentes, desarrollaran arquitectura monumental y dejaran las estructuras que ahora vemos emerger del hielo. Un informe suprimido de 1998 describe el descubrimiento de una estructura masiva de piedra cerca del glaciar Doubleday. El equipo geológico reportó un edificio con columnas y cimientos que rivalizarían con un anfiteatro romano, junto con artefactos tallados y monedas con símbolos desconocidos. Aunque este hallazgo nunca fue confirmado oficialmente, el simple hecho de que tales reportes circulen en la comunidad científica sugiere que la exploración antártica ha revelado mucho más de lo que se admite públicamente. Una de las piezas de evidencia más compelientes de conocimiento prehistórico sobre la Antártida es el famoso mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante otomano del mismo nombre. Este mapa parcial muestra no solo las costas de América del Sur con precisión extraordinaria para su época, sino también una gran masa terrestre en la ubicación exacta donde sabemos que se encuentra la Antártida. Lo verdaderamente extraordinario del mapa es que representa la Antártida sin hielo, mostrando costas, ríos y características geográficas que solo podrían haber sido observadas y cartografiadas cuando el continente era verde y habitable. Charles Hapgood, quien dedicó décadas al estudio de mapas prehistóricos, argumentó que el mapa de Piri Reis fue compilado usando fuentes mucho más antiguas. La precisión geográfica requiere que los cartógrafos originales tuvieran acceso a técnicas de topografía avanzadas y una comprensión sofisticada de proyección cartográfica. Escribió: un análisis moderno confirma que la representación antártica del mapa corresponde con notable precisión a la topografía del continente bajo el hielo, tal como la conocemos hoy, gracias a sonar de penetración terrestre. Esta correspondencia sería imposible sin reconocimiento aéreo o técnicas de mapeo extremadamente avanzadas. Dr. Gregory McIntosh, especialista en cartografía histórica, ofrece una perspectiva reveladora. En el mapa de Piri Reis sugiere que civilizaciones prehistóricas poseían capacidades de navegación y mapeo que exceden lo que atribuimos a culturas del siglo XVI, y posiblemente incluso a culturas modernas de la era presatelital. El almirante Piri Reis mismo escribió en las notas del mapa que lo había compilado usando 20 mapas fuente antiguos, algunos de los cuales databan de la época de Alejandro Magno. Esto implica una tradición cartográfica continua que preservó conocimiento geográfico durante milenios. Así aceptamos que el mapa representa la Antártida libre de hielo. Debemos concluir que civilizaciones prehistóricas exploraron y mapearon la Antártida cuando era habitable. Este conocimiento fue preservado y transmitido durante miles de años. Las civilizaciones responsables poseían tecnología de navegación y topografía altamente avanzada. La existencia del mapa de Piri Reis trasciende la especulación, es evidencia física tangible de que nuestro entendimiento de la historia humana es fundamentalmente incompleto. En 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi lanzó una expedición ambiciosa y altamente clasificada a la Antártida. Lo que comenzó como una misión supuestamente comercial para asegurar territorios de caza de ballenas, se convirtió en algo mucho más misterioso y significativo. En el 17 de diciembre de 1938, el buque Señora Schwabenland partió de Hamburgo con 82 hombres a bordo, en científicos, oficiales navales, técnicos y representantes del partido nazi. En su destino oficial era un territorio no reclamado en la tierra de la reina Maud, que los alemanes denominaron Neuschwabenland. Durante la siguiente semana, 2 hidroaviones Dornier Wall sobrevolaron más de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico, tomando miles de fotografías aéreas y dejando caer dardos de aluminio marcados con esvásticas para establecer reclamos territoriales alemanes. Pero evidencia fragmentaria sugiere que los objetivos reales de la expedición iban mucho más allá del mapeo y las reclamaciones territoriales. Documentos desclasificados décadas después
revelan referencias a recursos especiales, instalaciones subterráneas y sitios de importancia estratégica. Dr. Colin Sam, quien ha estudiado extensamente la expedición alemana, nota el nivel de secreto que rodeó la misión, tanto durante como después de la guerra. Es inconsistente con los objetivos comerciales declarados. Había claramente aspectos de la expedición que los alemanes consideraban altamente sensibles. La expedición terminó abruptamente en febrero de 1939, meses antes del estallido de la guerra. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Gran parte de los datos recolectados desapareció durante la guerra, y lo que sobrevivió no fue publicado hasta finales de los años 1950. Más inquietante aún, en julio y agosto de 1945, dos submarinos alemanes U-530 y U-977 aparecieron en Argentina bajo circunstancias misteriosas. Meses después de la rendición alemana, los comandantes se negaron a explicar sus actividades durante los meses intermedios, alimentando especulaciones sobre misiones secretas a bases antárticas en la región de Neuschwabenland. Que los alemanes exploraron incluye el oasis Schermacker, que ahora alberga estaciones de investigación de múltiples países. Es notable que esta región específica continúe siendo un foco de actividad internacional intensa. Décadas después de la expedición nazi original, la respuesta estadounidense a la presencia nazi en la Antártida fue rápida y masiva. En 1946 a 1947, solo un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, la expedición militar antártica más grande de la historia, dirigida por el almirante Richard E. Amber. La operación involucró 4.700 hombres, 13 buques, múltiples rompehielos y docenas de aeronaves, para una misión científica. La escala militar era extraordinaria y sin precedentes. La operación se dividió en 3 grupos de tarea: oriental, occidental y central, cada uno equipado con capacidades de combate completas. Oficialmente, el objetivo era mapear territorio antártico y probar equipo militar en condiciones polares extremas. Pero varios aspectos de la operación High Jump sugieren objetivos militares específicos. Escala desproporcionada en 4.700 hombres para mapeo científico. Es una fuerza mayor que muchas invasiones militares de la época en composición de fuerzas. La inclusión de portaaviones, destructores y capacidades de combate aéreo era excesiva para exploración científica en finalización prematura. La misión se acortó significativamente sin explicación oficial, satisfactoria en clasificación prolongada. Muchos aspectos de la operación permanecieron clasificados durante décadas. An almirante Byrd, en declaraciones posteriores, hizo comentarios crípticos sobre la importancia estratégica de la Antártida y la posibilidad de ataques desde las regiones polares. En una entrevista en Chile, en marzo de 1947, advirtió que Estados Unidos podría enfrentar ataques de objetos voladores que podrían cubrir la distancia del polo a Estados Unidos a velocidad increíble. La finalización abrupta de la operación, varios accidentes aéreos inexplicados y reportes de daños a equipos han alimentado especulaciones sobre encuentros con fuerzas desconocidas en la Antártida. Entre los documentos más controvertidos relacionados con la exploración antártica está el supuesto diario secreto del almirante Richard E. Amber, aunque su autenticidad ha sido cuestionada. El documento describe encuentros extraordinarios durante vuelos de reconocimiento sobre el continente N. Según el diario, durante un vuelo sobre el Polo Norte o la Antártida, pero conectado temáticamente, Byrd describe cómo sus instrumentos comenzaron a fallar y su aeronave fue guiada por una fuerza desconocida hacia un área donde el hielo daba paso a tierra verde y temperaturas templadas. En el relato continúa describiendo el encuentro con seres de apariencia humana, pero claramente avanzada tecnológicamente, quienes escoltaron a Byrd a una ciudad subterránea que identificaron como parte de Agartha, un reino legendario. Dentro de la tierra hueca, los supuestos habitantes de Agartha advirtieron a Byrd
sobre los peligros de las armas nucleares que la humanidad de superficie había comenzado a desarrollar, le dijeron que habían observado las 2 bombas atómicas sobre Japón con gran preocupación y que intervendrían si la humanidad amenazara la estabilidad del planeta. Aunque este relato suena fantástico, varios elementos lo hacen digno de consideración. Sincronización. El diario supuestamente fue escrito en 1947, coincidiendo con el desarrollo temprano de armas nucleares y crecientes tensiones de la Guerra Fría en consistencia. Los detalles tecnológicos descritos en el diario son consistentes con tecnologías que solo se desarrollarían décadas después. Declaraciones públicas. Byrd hizo declaraciones públicas sobre la importancia de las regiones polares que indirectamente apoyan algunos elementos del diario. Clasificación. El hecho de que aspectos de las expediciones de Byrd permanezcan clasificados sugiere que encontró algo significativo. La teoría de Egarta conecta contradicciones de mundo interior encontradas en múltiples culturas, desde Shambhala en tradiciones tibetanas hasta las ciudades subterráneas de mitos nativos americanos. Una de las teorías más persistentes conecta la presencia nazi en la Antártida con el desarrollo de tecnología de discos voladores y la búsqueda de fuentes de energía exóticas. Esta narrativa se centra en organizaciones ocultistas alemanas, particularmente la misteriosa Sociedad Brill. Durante los años de guerra, científicos alemanes desarrollaron indudablemente tecnologías avanzadas en los primeros aviones a reacción, cohetes balísticos y múltiples prototipos de aeronaves experimentales. Pero algunos investigadores argumentan que también persiguieron tecnologías mucho más exóticas en la Sociedad Brill, supuestamente conectada con la élite nazi. Se basaba en la novela La raza venidera de Edward Bulwer Lytton, que describía una civilización subterránea que había dominado una fuerza energética llamada Vrel. Según la teoría, miembros de esta sociedad intentaron hacer contacto con seres subterráneos para obtener conocimiento tecnológico avanzado. Se dice que 3 proyectos específicos emergieron de estos esfuerzos. Aunevo en discos voladores de múltiples tamaños, supuestamente propulsados por conversores Vrel que manipulaban campos gravitacionales. Vreladin. Aeronaves más pequeñas de reconocimiento con capacidades de vuelo silencioso y alta velocidad. Die Glock. La campana, un dispositivo experimental con forma de campana que supuestamente podía afectar el tiempo y el espacio. Aunque evidencia física directa de estos proyectos es escasa. Varios factores sugieren que los alemanes investigaban tecnologías de propulsión no convencionales. Operación Paperclip, el programa estadounidense de posguerra para reclutar científicos alemanes, sugiere que trabajaban en proyectos altamente avanzados. Avistamientos ovni, tempranos en los primeros reportes masivos de platillos voladores, ocurrieron en 1947, justo cuando científicos alemanes fueron integrados en programas estadounidenses. Testimonius y Postgeha. Múltiples técnicos alemanes describieron proyectos clasificados que involucraban tecnologías de propulsión exóticas. Tales tecnologías fueron desarrolladas. La Antártida habría proporcionado el lugar perfecto para pruebas secretas. Lejos de ojos enemigos, bajo kilómetros de hielo antártico, se esconde una red de más de 400 lagos subglaciales, algunos del tamaño de ciudades enteras. Estos cuerpos de agua líquida, sellados del mundo exterior durante millones de años, contienen ecosistemas únicos que desafían nuestra comprensión de dónde puede existir vida. El lago Vostok, el más famoso de estos lagos, yace enterrado bajo 4.000 metros de hielo. Cuando científicos rusos finalmente lo alcanzaron en 2012, después de décadas de perforación, descubrieron un mundo acuático que había estado aislado durante 15-25 millones de años. Dr. Sergei Bulot, quien dirigió la investigación del lago Vostok, describió el descubrimiento. Encontramos no solo vida microbiana, sino ecosistemas complejos que han evolucionado de manera completamente independiente de la vida de superficie. Algunas de las formas de vida que detectamos no se parecen a nada conocido en la ciencia, pero los lagos subglaciales han revelado anomalías que van más allá de la biología exótica. Instrumentos sísmicos han detectado estructuras regulares en los fondos de varios lagos, formaciones que parecen demasiado geométricas para ser naturales en el lago Ellsworth, por ejemplo.
muestra en sonar de penetración formaciones rectangulares y circulares que sugieren construcción artificial. Mediciones electromagnéticas detectan campos magnéticos anómalos emanando de estas estructuras. Más inquietante aún, varios de estos lagos están conectados por una red de ríos subglaciales, que forman patrones geométricos regulares cuando se mapean desde arriba. Este sistema vascular subterráneo podría ser natural, pero también podría representar infraestructura antigua, ahora sumergida en lago. Mercer reveló otra anomalía: microorganismos que parecen haber sido modificados genéticamente. Análisis de ADN muestran secuencias que no aparecen en ninguna forma de vida conocida, sugiriendo manipulación artificial o evolución dirigida. En los valles secos McMurdo, una de las regiones más áridas de la Tierra, fluye una cascada roja brillante conocida como Blood Falls. Durante décadas, este fenómeno desafió la explicación científica y continúa generando teorías alternativas sobre su verdadero origen. La explicación oficial es que Blood Falls resulta de agua subterránea, rica en hierro, que se oxida al contacto con el aire. Pero varios aspectos del fenómeno sugieren que podría haber más en la historia. Doctora Gil McCaughey, quien ha estudiado Blood Falls extensamente, notan el ecosistema microbiano dentro del agua es único en la Tierra. Hemos encontrado microorganismos que procesan hierro de maneras que no vemos en ningún otro lugar, sugiriendo adaptaciones extremadamente especializadas, o posiblemente influencia artificial. Análisis químico del agua de Blood Falls ha revelado concentraciones inusuales de elementos raros que típicamente requieren procesamiento industrial para concentrarse. La presencia de estos elementos en un ambiente supuestamente prístino plantea preguntas sobre posibles fuentes artificiales. Armas. Intrigante es el comportamiento temporal de Blood Falls. El flujo varía en patrones que no corresponden con factores ambientales conocidos como temperatura o presión barométrica. Algunos investigadores han detectado correlaciones entre la actividad de Blood Falls y fenómenos electromagnéticos en la región. Teorías alternativas sugieren que Blood Falls podría ser un respiradero de un sistema subterráneo más amplio, posiblemente conectado con las estructuras detectadas en lagos subglaciales. Si esto es cierto, el agua rica en hierro podría ser su producto de actividad industrial o tecnológica subterránea. El área inmediatamente alrededor de Blood Falls también muestra anomalías geológicas. Formaciones rocosas exhiben magnetización que no corresponde con campos magnéticos naturales locales, y análisis espectrográfico ha detectado emisiones de radiofrecuencia de origen desconocido. En las vastas extensiones heladas de la Antártida han sido escenario de múltiples avistamientos de criaturas que no encajan en ninguna clasificación zoológica conocida. El más famoso de estos es el Ningen, una entidad humanoide masiva reportada por personal de investigación japonés. Han descrito como un ser de hasta 30 metros de longitud, con características vagamente humanas, brazos, manos y un rostro con ojos y boca reconocibles. El Ningen ha sido avistado en aguas antárticas desde principios de los 2000. Dr. Robert Ellis, criptozoólogo marino, comentan: aunque las aguas antárticas albergan especies marinas gigantes conocidas, las descripciones consistentes del Ningen de múltiples testigos independientes sugieren que estamos tratando con algo genuinamente anómalo. Pero el Ningen no es el único fenómeno anómalo reportado. Personal de estaciones de investigación ha descrito encuentros con luces inexplicables, objetos luminosos que se mueven con propósito e inteligencia, a menudo siguiendo rutas geométricas precisas sobre el hielo. Han sonidos subterráneos, han ruidos mecánicos emanando de debajo del hielo, incluyendo lo que suena como maquinaria industrial, operando a gran profundidad. Han presencias invisibles en sensaciones de ser observado, pasos en la nieve sin fuente visible, y la sensación de compañía invisible, reportada por múltiples expediciones. Ernest Shackleton mismo describió durante su expedición de 1916 la sensación persistente de que un cuarto hombre acompañaba a su grupo de 3 personas durante su travesía desesperada. Ambos de sus compañeros confirmaron la misma experiencia.
Este fenómeno, conocido como el factor del tercer hombre, ha sido reportado por exploradores polares durante más de un siglo, sugiriendo que algo sobre el ambiente antártico facilita encuentros con inteligencias no físicas. El 1 de diciembre de 1959, en el apogeo de la Guerra Fría, 12 naciones, aparentemente enemigas, se unieron para firmar uno de los tratados más inusuales en la historia diplomática. El Tratado Antártico, efectivamente, desmilitarizó el continente más grande del mundo, creando restricciones de acceso más estrictas que cualquier instalación militar conocida antes. Lo que hace este tratado extraordinario no es solo su contenido, sino su contexto. Estados Unidos y la Unión Soviética, en medio de una competencia global intensa, de repente cooperaron para prohibir actividades militares, pruebas nucleares y reclamos territoriales en la Antártida. La velocidad con que se negoció y ratificó el tratado sugiere que algo específico motivó esta cooperación sin precedentes. En solo 2 años, desde las discusiones iniciales hasta la ratificación completa, las superpotencias globales acordaron convertir la Antártida en zona neutral. Elementos específicos del tratado son particularmente reveladores. Artículo ya prohíbe actividades militares pero permite personal militar o equipo para investigación científica. Esta excepción es lo suficientemente amplia como para permitir operaciones militares masivas bajo cobertura científica. En artículo 5. Prohíbe explosiones nucleares, pero no especifica límites en otros tipos de pruebas energéticas o tecnológicas. En artículo 7. Requiere que todas las estaciones sean abiertas a inspección, pero solo con aviso previo. Esto permite tiempo suficiente para ocultar actividades sensibles. Dr. Klaus Dodds, especialista en política antártica, observa en el tratado, crea la ilusión de transparencia mientras proporciona mecanismos efectivos para mantener secretos. Es un documento notable por lo que permite tanto como por lo que prohíbe. Hoy, el sistema del Tratado Antártico involucra más de 50 naciones, pero opera con transparencia mínima. Las reuniones anuales están cerradas al público. Muchas decisiones permanecen clasificadas y vastas regiones del continente permanecen prohibidas incluso para científicos con autorización. En la era de Google Earth y imágenes satelitales de alta resolución ha democratizado la exploración antártica, permitiendo a investigadores independientes examinar el continente desde sus computadoras. Los resultados han sido una explosión de descubrimientos anómalos que desafían las explicaciones oficiales. En 2019, una imagen del sector atlántico sur de la Antártida mostró lo que parecía ser un objeto masivo enterrado parcialmente en el hielo, con un rastro de 2 kilómetros que sugería movimiento o impacto. El objeto, de aproximadamente 300 metros de longitud, exhibía características geométricas que no correspondían con formaciones naturales. Al investigador independiente Dr. Joseph Farrell analizó múltiples imágenes satelitales y concluyó: estamos viendo evidencia de objetos artificiales de escala masiva enterrados en el hielo antártico. La distribución no es aleatoria, sugiere una red planificada de instalaciones o vehículos. Otras anomalías satelitales incluyen estructuras circulares a múltiples formaciones perfectamente circulares de hasta 500 metros de diámetro, visibles a través del hielo como depresiones o elevaciones regulares en línea, rectas en trazos perfectamente lineales que se extienden por kilómetros a través del paisaje, sugiriendo caminos, túneles o sistemas de transporte subterráneos en patrones geométricos, en formaciones hexagonales, triangulares y rectangulares que aparecen en múltiples ubicaciones, todas demasiado regulares para ser naturales. En objetos en movimiento. En análisis temporal de imágenes satelitales muestra objetos que cambian de posición entre diferentes capturas, sugiriendo actividad continua. Una característica particularmente intrigante es la cara Antártica, una formación que se asemeja a un rostro humano gigante tallado en el hielo, ubicada en las coordenadas 720036, S168, 3440E. La estructura mide aproximadamente 2 kilómetros de longitud y exhibe características simétricas que incluyen ojos, nariz y boca claramente
definidos análisis de sombras confirma que estas características tienen profundidad tridimensional real. No son simplemente ilusiones ópticas creadas por luz y sombra. La precisión anatómica y la escala masiva sugieren construcción intencional en lugar de erosión natural a lo largo de la Antártida. Exploradores han encontrado restos de animales marinos perfectamente preservados en ubicaciones donde no deberían estar. Cientos de kilómetros tierra adentro y altitudes de miles de metros sobre el nivel del mar han, estas focas momificadas se encuentran en posiciones que sugieren que fueron transportadas tierra adentro por fuerzas inteligentes en lugar de procesos naturales. Algunas están dispuestas en patrones geométricos, otras apuntan hacia ubicaciones específicas, como si marcaran direcciones o coordenadas. Dr. Alan Ashworth, paleontólogo que ha estudiado estos hallazgos, nota: la distribución de estos restos desafía todos los modelos conocidos de comportamiento animal y de posición geológica. Estamos viendo evidencia de transporte intencional por agentes desconocidos. Análisis de carbono 14 de estos restos muestra fechas que van desde 500 hasta 4000 años de antigüedad, sugiriendo que el transporte ha sido un proceso continuo durante milenios en lugar de eventos aislados. Más inquietante aún, algunos de estos restos muestran modificaciones que no pueden explicarse como predación natural o descomposición, cortes precisos, perforaciones regulares y alteraciones que sugieren intervención tecnológica. Un caso documentado involucra el descubrimiento de múltiples esqueletos de focas organizados en un patrón pentagonal perfecto en las montañas transantárticas. Cada esqueleto estaba orientado hacia el centro del pentágono, donde los investigadores encontraron una piedra tallada con símbolos geométricos. Mientras que la atención se centra en grandes misterios. La Antártida enfrenta una invasión silenciosa de especies no nativas que llegaron junto con la presencia humana aumentada. Pero algunos de estos invasores exhiben características que sugieren modificación o diseño artificial. En 2014, científicos en la estación Davis descubrieron una especie de colémboro que no solo era nueva para la Antártida, sino que parecía estar genéticamente optimizada para las condiciones extremas del continente. Análisis de ADN reveló secuencias que no aparecen en poblaciones naturales de la especie. Dr. Peter Convey, quien estudió estos organismos, reportó que estas criaturas exhiben adaptaciones que normalmente requerirían cientos de miles de años de evolución natural. Su presencia sugiere intervención artificial o aceleración evolutiva dirigida. Más inquietante es el descubrimiento de microorganismos en muestras de hielo que contienen material genético que no corresponde a ninguna forma de vida terrestre conocida. Análisis de secuenciación de ADN ha identificado genes que parecen ser de origen sintético en lugar de evolucional. El lago subglacial Mercer reveló bacterias que incorporan elementos no encontrados naturalmente en organismos terrestres. Estas bacterias procesan metales pesados de maneras que requieren maquinaria molecular extremadamente sofisticada, sugiriendo diseño intencional, mientras los misterios del pasado antártico continúan revelándose. El futuro del continente también está en transformación. El calentamiento global está derritiendo las capas de hielo a una velocidad acelerada, exponiendo potencialmente vastas áreas que han estado ocultas durante milenios en modelos climáticos. Predicen que para 2100, partes significativas de la costa antártica podrían sostener vegetación y posiblemente incluso agricultura limitada. Temperaturas en la península antártica ya han aumentado 3 grados en los últimos 50 años, y el proceso de reverdecer está comenzando. Dr. Matthew England, climatólogo marino, explican: estamos presenciando el inicio de una transformación que podría devolver la Antártida a condiciones similares a las que existían antes de la glaciación. La pregunta es qué revelará este proceso de descongelamiento. A medida que el hielo retrocede, estructuras y artefactos previamente enterrados están siendo expuestos. Cada temporada de derretimiento revela nuevas anomalías, desde estructuras construidas hasta objetos tecnológicos de origen desconocido, en el proyecto Vigilancia de Hielo.
una iniciativa internacional no oficial, monitorea estas nuevas exposiciones usando imágenes satelitales y reportes de campo. Sus hallazgos, aunque no publicados oficialmente, sugieren que el derretimiento está revelando evidencia de ocupación humana antigua a una escala mucho mayor de lo que las autoridades admiten. Públicamente, especies invasivas como pasto azul ya han establecido colonias en la península, y organismos genéticamente modificados están siendo detectados en áreas previamente prístinas. Estos cambios biológicos podrían ser consecuencias naturales del calentamiento, o podrían representar preparación deliberada para futura habitación. La Antártida está bajo vigilancia constante por múltiples agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. Satélites, sensores terrestres y estaciones de monitoreo automatizada crean una red de observación más densa que en cualquier otro lugar de la Tierra. Esta infraestructura de vigilancia oficialmente existe para monitorear el cambio climático y hacer cumplir las obligaciones del tratado, pero el alcance y sofisticación del monitoreo sugiere prioridades más allá de la protección ambiental. En instalaciones de radar avanzadas a lo largo de la Antártida pueden rastrear objetos tanto arriba como debajo del hielo. Redes de monitoreo sísmico detectan actividad subterránea con precisión que rivaliza con sistemas militares de alerta temprana. Capacidades de vigilancia electromagnética pueden monitorear comunicaciones y actividad electrónica a través de todo el continente. Dr. Timothy Naish, investigador antártico, nota el nivel de infraestructura tecnológica en la Antártida es inconsistente con un área dedicada puramente a investigación científica. Estamos viendo capacidades que serían apropiadas para una instalación militar estratégica. Múltiples países operan estaciones de investigación que exhiben características más consistentes, con instalaciones de recolección de inteligencia. Estas instalaciones a menudo incluyen equipos de comunicaciones sofisticados, sistemas de radar de alta potencia e instalaciones subterráneas cuyo propósito no está divulgado públicamente. El Tratado Antártico requiere que todas las estaciones sean abiertas para inspección, pero el requisito de aviso previo permite tiempo suficiente para ocultar actividades sensibles. Muchas instalaciones tienen componentes subterráneos que nunca se incluyen en tours oficiales de estaciones a pesar de estrictos acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad. Testimonios de personal que ha trabajado en la Antártida han emergido a lo largo de las décadas. Estos relatos, aunque a menudo descartados como especulación o mala interpretación, proporcionan una imagen consistente de actividades inusuales y encuentros con personal anterior de la Marina de Estados Unidos que participó en la operación Congelación Profunda. Ha descrito a instalaciones subterráneas extensas que se extienden mucho más profundo de lo que se reconoce oficialmente, con múltiples niveles y sistemas sofisticados de soporte vital en aeronaves, inusuales en avistamientos de vehículos que exhiben características de vuelo más allá de la tecnología conocida, incluyendo operación silenciosa y maniobras imposibles en zonas restringidas. Áreas del continente que están completamente prohibidas incluso para personal autorizado, custodiadas por equipos de seguridad que no están afiliados con ninguna organización científica conocida. En apagones de comunicación en periodos cuando toda comunicación externa es deliberadamente cortada, coincidiendo con actividad inusual en el área. Dr. Brian, ex contratista antártico, apellido retenido por solicitud, testificó: durante mis 3 temporadas en la Antártida, presencié actividades que claramente no tenían nada que ver con investigación científica, construcción subterránea, tráfico de aeronaves inusuales y personal que obviamente era militar, pero no afiliado con ninguna unidad reconocida. Múltiples testigos han descrito encuentros con tecnología que parece décadas adelante de las capacidades actuales, aeronaves silenciosas, vehículos terrestres que operan autónomamente e instalaciones subterráneas con capacidad de generación de energía que excede ampliamente lo que sería necesario para estaciones de investigación. Después de examinar la evidencia desde múltiples ángulos, histórico, geológico, tecnológico y testimonial,
emerge una imagen de la Antártida que difiere dramáticamente del relato público de una reserva científica prístina. El continente parece haber sido hogar de civilizaciones avanzadas en el pasado. Sirvió como ubicación para operaciones militares secretas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y continúa siendo el sitio de actividades que son cuidadosamente ocultadas del escrutinio público. Pero, tal vez, la revelación más importante es que el secreto que rodea a la Antártida no es solo sobre proteger recursos ambientales o mantener obligaciones del tratado. El patrón de evidencia sugiere que las grandes potencias están activamente ocultando descubrimientos que cambiarían fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana y las capacidades tecnológicas. Cada temporada, mientras el hielo continúa retrocediendo, más evidencia emerge debajo los glaciares. Estructuras, artefactos y tecnología que desafían las cronologías históricas convencionales. La pregunta ya no es si la Antártida guarda secretos extraordinarios, sino cuando estos secretos se volverán demasiado obvios para continuar ocultándolos. El futuro de la Antártida será moldeado no solo por el cambio climático, sino por las decisiones de aquellos que actualmente controlan el acceso a sus tesoros ocultos. ¿Serán estos descubrimientos revelados gradualmente para permitir que la humanidad se ajuste a una nueva comprensión de nuestro pasado, o permanecerán ocultos hasta que los procesos naturales hagan que el ocultamiento sea imposible, mientras que mucho de lo que hemos explorado permanece en el reino de evidencia circunstancial y teoría especulativa? Los patrones son demasiado consistentes y los testimonios demasiado numerosos para descartar completamente. La Antártida claramente guarda secretos que se extienden mucho más allá de lo que se le ha dicho al público. El Tratado Antártico, originalmente destinado a preservar el continente para investigación científica pacífica, se ha convertido en un mecanismo para controlar el acceso a descubrimientos potencialmente revolucionarios. Mientras que la protección ambiental es ciertamente importante, la transparencia sobre la historia humana y el patrimonio tecnológico es igualmente crucial. Ciudadanos alrededor del mundo tienen el derecho de saber que yace bajo el hielo de la Antártida. Mientras el cambio climático continúa derritiendo los glaciares y exponiendo áreas previamente ocultas, ocultar estos descubrimientos se volverá cada vez más difícil. Algunos descartarán este documental como especulación conspirativa. Otros lo verán como un examen importante de evidencia que las instituciones científicas convencionales y gubernamentales han elegido ignorar. Pero una cosa es cierta: la Antártida no es el continente vacío y sin vida que nos han hecho creer. La verdad sobre la Antártida, sobre la historia oculta de nuestro planeta, sobre civilizaciones avanzadas que pueden habernos precedido, sobre tecnología que desafía nuestro entendimiento de lo que es posible. Esa verdad está esperando bajo el hielo, y cada día, mientras los glaciares retroceden y más evidencia emerge, nos movemos más cerca hacia revelaciones que cambiarán todo lo que pensábamos, que sabíamos sobre nuestro mundo y nuestro lugar en él. Si este viaje a través de los misterios de la Antártida ha despertado preguntas o teorías propias, compártelas en los comentarios. Y si crees que más gente debería descubrir los secretos del continente más prohibido de la Tierra, dale like al video y ayuda a difundir la palabra. Mantén tu mente abierta y hasta que nos encontremos de nuevo.